Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Qué gusto volverlos a ver en esta nuestra última sesión de taller de la Tierra a la Mesa. Realmente han sido 4 sesiones enriquecedoras y de mucho aprendizaje. De hecho, las sesiones que no hemos compartido nos hemos extrañado, pero eso es un buen síntoma porque quiere decir que continuaremos en esta red que se ha conformado y se fortalecerá en el tiempo. Los saludo a Raiza Banfield desde Panamá y voy a coordinar esta última sesión. Tengo el gratísimo placer de introducir a la conferencia principal de esta tarde al abogado y querido amigo César, César, ay, César, se me va tu apellido siempre, porque César conozco está bien, ya muchos. es suficiente. No, mi querido amigo César Guzmán Barrón, ahora lo digo completico, César Guzmán Barrón, él es abogado, especialista en mediación de conflictos, también es catedrático, profesor de la Universidad Católica, ha sido árbitro en controversias de obras de construcción y es especialista en gestión de resolución de conflictos socioambientales y mediador comunitario. Realmente es un hombre extraordinario, con mucha experiencia también en la formulación de políticas públicas, y por eso César hoy, esta tarde, nos va a compartir parte de su conocimiento a través de una ponencia sobre los hábitos que se desarrollan y se transforman en propuestas para políticas públicas, proyectos de leyes y normas para el fortalecimiento de los aportes positivos en la sociedad, cómo propiciarlos, cómo pueden suceder. Y realmente el énfasis de esta ponencia es porque más allá de todas las experiencias que tenemos en nuestros emprendimientos, con la tierra, con la producción, necesitamos que se conviertan en políticas públicas para que se fortalezcan y realmente se conviertan en cadenas productivas para beneficio de nuestras comunidades y de nuestra región. Entonces, lo que queremos con la ponencia de César hoy es darle un poquito de luces, cómo poder articularlas para impulsarlas como políticas públicas en nuestros respectivos países y ojalá regionales mañana, más tarde. Así que César, te damos la más cordial bienvenida. La plataforma es toda tuya y bienvenidos a todos. Yo quiero primero ver que esto funcione. Perdón, buenas. Lo que pasa es que no veo que está funcionando. Te estamos viendo bien y estamos viendo tu pantalla Sí, que pero dice si de la no, agricultura ahora sí, familiar. ya, Ahí listo. está. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para algunos, en mi caso. Buenas noches para otros. En verdad, yo hasta ahora no entiendo cómo puede un hábito, no entiendo, no, así es, se convertirse en costumbre y la costumbre convertirse en política y la política en ley, ¿no? Es un proceso. Sin embargo, en la realidad hay muchas costumbres que van en contra de la ley porque la ley no ha recogido adecuadamente lo que la costumbre o los hábitos han indicado. Y esto suele suceder con las normas que se dictan en realidades donde existen distintas maneras de ver la vida, distintas cosmovisiones. Mi padre fue miembro de una corte superior de justicia donde yo nací, que es a 3.400 metros del mar en Huancavelica. Y al año en que fue presidente de la corte, señaló que lo más injusto era aplicar las leyes de la costa a los indígenas de la sierra. Entonces, esta es una situación real, pero lamentablemente nuestros países no tienen normas que distingan y que recojan el derecho consuetudinario de los campesinos, de los nativos, de los pescadores. Y por eso es que lo que yo voy a hacer es un esfuerzo no por señalar estas costumbres, sino por fijar solamente aquellas políticas que de alguna manera, de acuerdo a la realidad de la agricultura familiar y de la pesca artesanal, se han ido dando en nuestras latitudes y obviamente particularmente en el Perú. Entonces, disculpen ustedes si va a ser un poco peruanizada la presentación porque es mi experiencia, ¿no? Y lo que si trato de compartir experiencia, no puedo compartir experiencia que no he vivido tan cerca. No obstante haber desarrollado cosas que no se dijo por no es necesario, yo fui defensor de un proyecto que se llama Proyecto Gas de Camisea en el Perú y mediador de conflictos en la costa, sierra y selva. Y pude conocer los 3 espacios
en una sola vez. Estuve 6 años en esa tarea, que era un ban de mediador. Entonces conocí la realidad de las comunidades nativas, de las comunidades campesinas y los gremios de pescadores. De alguna manera esta experiencia no está presentada acá. Me encantaría en algún momento hacerla porque es una experiencia muy interesante la que tuve. Sin embargo, lo que voy a hacer, y disculpen porque soy un poco formal como profesor, abogado, voy a hablar un poco primero de la realidad de este desarrollo productivo y de la realidad de lo que es la agricultura familiar. En algunos casos lo pasaré muy rápido porque ustedes ya lo conocen, y más bien hablaré de las propuestas, de los proyectos que hay en nuestro país, de la reforma agraria que se quiere hacer en el Perú, que se está llamando la segunda reforma agraria, que es una gran novedad que me encantaría compartir con ustedes, espero que les atraiga. Entonces, lo primero es un poco lo que voy a hablar, ¿no? Esta la realidad de la agricultura, la importancia, el contexto que es favorable para el desarrollo de nuevas políticas, las respuestas y desafíos de esta segunda reforma agraria. Y en materia de comercialización de la agricultura familiar, hablaré un poco de esa realidad, de un proyecto que tenemos acá en el Perú para eliminar la intermediación, cosa que algunos pueden estar de acuerdo y otros no, y un programa privado muy interesante que se llama Sierra Productiva, porque, porque la política no solamente es la política del Estado, la política la hacemos desde el campo, ¿verdad? De la realidad. La realidad de la agricultura familiar en América Latina creo que ustedes la conocen muy bien, por eso es que simplemente paso para que ustedes la tengan a la mano. Este documento, esta parte la he tomado de la FAO, ¿no? Lo que pasa es que creo que todos reconocemos la importancia que tiene la agricultura familiar en nuestros países, en la producción de alimentos, etcétera, y la importancia que ha tenido y sigue teniendo en este tiempo de pandemia, donde ha podido ponerse en valor la agricultura familiar como principal proveedor de las necesidades básicas de nuestra población. Esto no ha significado que se haya mejorado el medio ambiente ni tampoco se haya conservado la biodiversidad. Esto lo hacen los agricultores familiares como ustedes desde su propia realidad. En América Latina es muy importante, evidentemente, la agricultura familiar. Eso nuevamente lo he tomado a FAO un poco para entrar en el contexto, ¿no? Es importante, sin embargo, compartir en el caso del Perú, el 97% de las unidades agropecuarias en la costa, 93 en la sierra, 99 en la sierra y 97 en la selva, se trata de agricultura familiar. Es decir, agricultura familiar sostiene la economía, sostiene la agricultura en el Perú. El saldo es industria. ¿Okay? Entonces vean ustedes la importancia y la trascendencia que tiene la agricultura familiar en nuestro país. Perdón un segundito nomás. Oscar, esto es un evento. Es muy importante, ¿no? A nivel mundial, el 70% de los alimentos, creo que lo sabemos, constituyen la base de seguridad alimentaria. Entonces, esta realidad nos genera un contexto favorable para que aprovechemos hoy día, ustedes en sus espacios, en Paraguay, en Brasil, en donde se encuentren, puedan ustedes aprovechar esta oportunidad para hacer propuestas políticas, porque creo que estamos en una etapa en que esta pandemia nos ha encontrado frente a la necesidad de erradicar el hambre y la pobreza, y se ha encontrado nuevamente y se ha puesto en valor la presencia de la economía familiar, o de la agricultura familiar, perdón. En consecuencia, aquí se ha visto un proyecto que me parece muy importante para el caso peruano, e imagino que ustedes también, es la unión entre los agricultores familiares, entre las empresas de agricultura familiar. Y esta propuesta va en el camino del fortalecimiento de las cooperativas. Nosotros estamos tratando de promover el fortalecimiento de las cooperativas. ¿Por qué? Porque creemos que la cooperativa, por lo menos en nuestra experiencia, es la forma más adecuada para unir esfuerzos entre los productores y además de recibir tecnología, recibir financiamiento, recibir innovación, recibir apoyo técnico, mejorar nuestro desarrollo productivo. Aquí lo he puesto en términos muy simples, tomado de la FAO. Hay más de 33.000 cooperativas en el sector agroalimentario en América Latina y se requiere, por tanto, una política clara para definir estas reglas y marcos regulatorios. Yo no sé cuál es el marco regulatorio en el caso de ustedes, pero nosotros sí tenemos una ley que promueve el desarrollo de cooperativas para generarles el financiamiento adecuado, mejorar su gestión y mejorar, por tanto, su desarrollo productivo. Y además, algo que se está promoviendo hoy día, y más aún con el nuevo gobierno, es la Federación de Cooperativas, que tenga una representatividad que le permita tener algo muy importante en el diseño de políticas, presencia política. La presencia política de uno no es la misma que la presencia política de un conjunto
de una federación que agrupa a los agricultores familiares, a los productores a las empresas de agricultura familiar. No sé si ustedes tienen esa experiencia, pero es fundamental. Porque si no estamos organizados, porque aquí está organizada la Sociedad Nacional Agraria, pero esos son los industriales. Lo que no está y lo que poco se ha organizado es la organización, es la reunión de los productores de agricultura familiar, que teniendo esa unión pueden hacer incidencia política. De lo contrario, es muy difícil, ¿no? Y estos son unos desafíos que yo encuentro precisamente para tener diálogo político. Es decir, si nosotros queremos tener diálogo político, queremos hacer incidencia en política en nuestro gobierno, en los diferentes modos y medios como lo que voy a compartir con ustedes, es necesario que superemos una autonomía económica de financiamiento. Por eso es que la cooperativa, cuando recibe recursos especiales del Estado o retornan precios realmente que correspondan, como voy a ver ahora, tendrá recursos necesarios para ir mejorando. Otro tema fundamental que yo creo que ustedes ya lo han hecho más de una vez es la formación de líderes, y también un tema que hoy día está muy en boga, que es la equidad de género, ¿no? Y el desarrollo de un perfil más bien propositivo que reivindicativo. Es importante reivindicar, ciertamente, pero en política también es necesario ser propositivo para hacer propuestas concretas. Y reivindico porque quiero tal, ok, pone la fórmula. Entonces tengo que tener la herramienta adecuada para hacer la propuesta correspondiente. Y por tanto, esto es fundamental porque además, si ustedes proceden del campo, todos sabemos muy bien que el medio humano es diferente, ¿no? Y las reglas de la sociedad en el medio urbano son distintas que las reglas que se dan en el mundo rural. Yo quisiera compartir con ustedes una propuesta política peruana que se está por iniciar en el 2022, porque me parece que es algo moderno. Todos ustedes deben tener en sus realidades, es decir, allá en sus países, toda esta preocupación con relación a la reforma agraria, ¿no? Es un tema que en el Grupo de Latinoamérica de Tierras alguna vez hemos tratado y hubiéramos querido tener una mirada más amplia de lo que sucede. Yo encantado de escuchar sus normas, sus legislaciones, pero conozco la peruana. Nosotros hemos tenido una reforma agraria muy fuerte en los 70 al 75, sí, con el gobierno militar de Velasco, que realmente fue una reforma agraria que acabó con los latifundios, permitió la formación de cooperativas agrarias de producción, etc. Sin embargo, esta reforma quedó ahí, es decir, no se hizo más. Y con el gobierno de Fujimori se dio marcha atrás. Y se empezó nuevamente a poder tener propiedad privada, se desmanteló el sistema. Y entonces el gobierno actual ha decidido desarrollar una política que me parece muy interesante y que he querido compartir con ustedes, que le llamamos la segunda reforma agraria, que no es, sin embargo, la expropiación de tierras. Uno podría decir, bueno, reforma agraria es expropiar tierras. No es así. Lo que se trata simplemente es de transformar la producción agrícola en una producción con nueva tecnología, en una producción industrializada para que nuestros productos tengan más valor. Se trata, por tanto, y esto lo decimos nosotros, potenciar y regular el trabajo de 2.2 millones de pequeños productores que trabajan en agricultura familiar en el Perú, contando con la participación directa de sus gremios y de sus organizaciones. Se trata de promover una inclusión social de los productores de agricultura familiar que suministran el 80% de los alimentos que consumen los 32 millones de peruanos que habitamos en esta tierra. Vean ustedes el objetivo. Y para eso se han establecido algunos ejes centrales. Espero no aburrirlos, pero yo quisiera compartir con ustedes estos ejes centrales porque ahí estamos hablando de mecanismos de política que ustedes pueden incidir en sus respectivos países. Y nosotros encantados, a través del Grupo Latinoamérica de Tierras, en colaborar con ustedes. Los ejes son lograr la seguridad alimentaria, ¿okay? Tema fundamental que conocen perfectamente, a través de una producción sostenible y nutritiva. La promoción de la asociatividad, es decir, esta segunda reforma agraria va a promover aún más el cooperativismo y la asociatividad. La ejecución de acciones de infraestructura, porque tenemos un problema con el agua, ¿no? El agua hoy día pues es un insumo que se está perdiendo, que se está utilizando más en minería que en agricultura. Entonces hay que buscar una forma de reservorios que permita tener el agua suficiente. Y la implementación de algo muy interesante, que seguramente en sus países no sé si se da, que es el servicio civil del sector agrario. Es decir, los estudiantes universitarios están estudiando agricultura probablemente para ser ingenieros agrónomos, o están vinculados con la parte de la antropología, o están vinculados con la parte de la comunicación social, se movilicen hacia los centros
a los centros de producción agrícola para brindar asistencia técnica y para que capaciten en aquello que no saben y aprendan, ¿no? Y a lo que ellos sí saben, a las comunidades campesinas, nativas y cooperativas y asociaciones de productores. Miren qué interesante lo que dice después, que yo lo he recogido textualmente porque me parece importante. Los mismos estudiantes podrán acceder al conocimiento ancestral de las comunidades de sus faenas agrarias, porque probablemente lo que aprendieron en la universidad fue técnica. Probablemente conocieron teóricamente lo que hacen las cooperativas o lo que hacen el productor agrícola familiar. Sin embargo, no sabe lo que en verdad está en el conocimiento ancestral del agricultor familiar, de la agricultura familiar. Entonces, este programa comienza el próximo año. Y los otros ejes es precisamente la industrialización rural, para inyectar mayor valor agregado y capacidad de negociación a los pequeños productores. Es decir, cuando tú industrializas la producción, no quiere decir que vas a, bueno, evidentemente respetando todo lo que es parte de ecología, ¿no? Para que sus productos puedan llegar inclusive y además al perfeccionar tu caminar, puedas superar a los intermediarios, que es todo un tema que voy a ver ahora. La promoción y funcionamiento de los mercados de productores y compras estatales, que es otro proyecto, una parte muy importante que he visto que en nuestros países sí funciona. Hay varios proyectos en América Latina que están en el camino de las compras estatales, pero también para comedores populares y para ollas comunes. Nosotros en el Perú tenemos un programa especial para lo que son los que trabajan, los colegios, ¿no? Que se llama Caliwarma, que es en quechua, ¿no? El Caliwarma o Jaliwarma, que así se pronuncia, es simplemente la compra de los productos de la estructura de la familia, de las empresas familiares para atender la necesidad de los escolares a nivel nacional, ¿no? Se les da desayuno y ahora el proyecto es ir hasta el almuerzo. Y esa es compra estatal a través de esta empresa que abastece gratuitamente a estos comedores populares, a estos colegios y a estas ollas comunes que hoy día son fundamentales por la hambruna que ha generado la pandemia. La provisión de acceso al crédito, que también es otro tema vinculado a esto. Entonces, si ustedes, les vamos a dejar el PowerPoint y estos ejes pueden plantearlos. Miren ustedes cómo se llama una segunda reforma agraria. ¿Ok? Otro tema interesante que quiero compartir con ustedes y que seguramente muchos de ustedes conocen mucho mejor que yo, es que hoy día ya existen una serie de experiencias y de iniciativas que se convierten en políticas y por tanto pueden ser políticas a utilizar en el desarrollo de la agricultura familiar. En la región hay varias experiencias que cito y yo he tomado esto de la FAO, no es que he tenido que rebuscar, gracias a que la FAO tiene una publicación sobre particular, Programa de Alianzas Productivas en Chile, ¿no? Alianza Productiva, ¿no? Que tiene más de 82 proyectos, etc. El Ministerio de Agricultura Rural de Colombia, que tiene N cantidad de proyectos en esa línea, que se basan en estas alianzas productivas, en estos programas que responden de alguna manera a la iniciativa vinculada a la mejora de la comercialización de la agricultura familiar. Y el aseguramiento por las compras públicas, ¿no? Esto funciona en Perú, funciona en Ecuador, funciona en Brasil, donde hay estos programas de compras públicas de apoyo a la alimentación escolar, como ya expliqué hace un momento, ¿verdad? Pero no estarlos aburriendo, lo que trato es contarles experiencias, realidades que se están dando y no solamente proyectos. Sin embargo, quiero sí mencionar con ustedes que hoy en el Congreso del Perú hay una propuesta de ley muy interesante que yo se la dejo como pregunta. ¿Es el intermediario una pieza fundamental para la venta del producto final agrícola? ¿El intermediario puede ser prescindido? ¿Se puede eliminar? Este es un tema muy discutible, porque a veces uno dice, mira, zapatero a tus zapatos. El que desarrolla el producto agrícola, que se dedica a la producción agrícola en los mejores niveles posibles de calidad, de respeto a la biodiversidad, de respeto a todos los elementos, a todo lo vinculado al medio ambiente. Sin embargo, hay quienes dicen, no, que además venda, y por tanto hay que enseñarles a comercializar. Yo tengo una experiencia de formar cooperativas de producción en el Perú, que pretendíamos que sean exportadoras. Honestamente fracasamos, porque no es su especialidad. Entonces, ¿qué hay que buscar? Me pregunto, ¿eliminar o eliminar al intermediario? Este proyecto de ley, sin embargo, que cuenta con bastante, que es muy probable que sea aprobado en el Perú, tiene la finalidad de generar el enlace directo entre el agricultor y el consumidor final, de modo sostenible, ¿no? Así como la prescindencia de la intermediación comercial. O sea, este proyecto apunta hacia el otro objetivo, prescindir del intermediario.
que la cadena de comercialización agrícola en el Perú funcione a través de eslabones de intermediación en un proceso completo de mercadeo donde el Estado participe, ¿no? Es una situación muy especial que se la dejo como duda, ¿no? Esta multiplicidad de participación en la cadena de comercialización evidentemente perjudica y afecta, porque quien extrae la papa a 3.400 metros sobre el mar, que le cuesta a 1 su producción y vende 1.5, en el mercado mayorista se vende a 7. Esos 5, ¿quién los ganó? El intermediario. ¿Es justo que los gane? ¿Cómo hacemos para que no sea así? ¿Hay que eliminarlo o hay que generar cadenas de características distintas que quisiera mencionar con ustedes? Este proyecto de ley tiene alineamientos de gestionar y desarrollar programas de financiamiento, estimular la asociatividad y el cooperativismo para este proyecto. El proyecto es muy interesante, el que quiere yo se lo envío, y es bien interesante porque apunta a ese objetivo, superar al intermediario. ¿Ok? Pero por otro lado, y con esto quiero un poco terminar la parte de lo que es desarrollo agrícola, que tiene con estos proyectos que les he compartido previamente, para que el tiempo no nos gane, es la propuesta que funciona en el Perú como una iniciativa privada. No necesariamente deja de ser política, porque en mi opinión la política no es solamente la que realiza el Estado, también es la iniciativa privada en lo que se llama sierra productiva. Muchos de ustedes saben lo que es el Cusco, ¿verdad? Bueno, el Cusco, que es el ombligo, según los cusqueños, el ombligo del mundo, ¿no? La Federación Departamental Campesina desarrolló este proyecto que surge en el Cusco en una microcuenca que se llama Jabón Mayo, en la provincia de Canas, a 4.000 metros de altitud en el año 94, con una experiencia orientada a demostrar que la unidad productiva familiar campesina es viable y es rentable. ¿Ok? A 21 años de iniciado este proyecto, que se llama, como digo, Sierra Productiva, se ha multiplicado en 17 regiones del Perú. Ha contribuido con más de 60.000 familias, 300.000 personas. Con lo cual les quiero decir resultados. No les estoy hablando de como el anterior, un proyecto de ley que quiere eliminar la intermediación, sino como también la actividad privada, haciendo política, puede generar vía una asociación este tipo de programa que se llama Sierra Productiva y tiene como objetivo el cambio del sistema de producción de extensivo tecnificado e intensivo, ¿no? La mejora de la alimentación, el incremento de los ingresos y que las personas recuperen su capacidad de trabajo. Esto con relación al tema de la agricultura. Probablemente ustedes tengan algunas dudas, preguntas, encantado al final de esta pequeña exposición, porque quisiera ahora hablar muy brevemente de un tema que de repente no es de tanto interés para ustedes, porque he notado que la presencia fundamentalmente es de aquellos que se dedican a la agricultura familiar. Por eso es que me detuve un poco en la presentación anterior, pero me gustaría hablar de la pesca artesanal para vis a vis llevarla al campo de la agricultura familiar, porque también hay pesca en la sierra, en la costa, en las cochas, que se llaman los lagos, ¿no? En los ríos, etcétera, que los tenemos grandes. Acabamos de ver todo el tema de la Amazonía, que nace pues este hermoso río en el Perú, ¿no? ¿Qué características tiene la pesca artesanal, la comercialización? ¿Qué estrategias hay para fortalecer y qué problemática hay sobre el abastecimiento? La pesca artesanal, que es todo un campo, en el caso peruano por lo menos, mira que nosotros explotamos en el Perú 300 especies distintas de recursos hidrobiológicos, ¿no? Y que sin embargo tenemos una infraestructura muy pobre. Y por eso existe hoy día una ONG muy importante que nos ha apoyado mucho en esta presentación, que se llama Redes de Sostenibilidad Pesquera, que precisamente trata de darle vida a esta actividad. La comercialización se produce, evidentemente es libre en nuestro país. Nosotros tenemos una constitución que es de libre mercado. Yo no sé cómo es en el caso de ustedes expertamente. Y eso hace que tengamos problemas con la colocación de los productos extraídos por el pescador, que sale a las 4 de la mañana, regresa a las 11 de la mañana y el resto del tiempo descansa. Pero lo que hace con su producción es venderla. ¿Pero dónde la vende? En lugar de venta inicial. Y entonces viene nuevamente el problema que tiene el agricultor en su colocación, ¿no? Los pescadores mayoristas, su principal comprador es el mayorista, ¿no? Y el mayorista pone el precio que quiere. Y a través de intermediarios se fijan los precios de mercado que no necesariamente son los mejores. Y por eso nosotros hemos analizado y propuesto estrategias que pueden ser utilizadas para la agricultura familiar vis a vis. Por eso permítame compartirlo brevemente. La innovación a lo largo de una cadena. Existe en nuestro país un programa que se llama Nacional de Innovación en Pesca y Agricultura y que tiene un sistema especial que dinamiza las redes y los agentes de innovación y que cofinancia proyectos, etcétera, etcétera. Y existe otro programa
que se llama el fortalecimiento de cadena de abastecimiento directo. Es muy, muy gracioso el nombre, ¿no? Programa Nacional a Comer Pescado, ¿no? A comer pescado. ¿Esto es para qué? Para que las cadenas de valor puedan permitir que el pescado llegue a la mesa directa del consumidor, ¿no? Y esto es a través de una red nacional que ha registrado algo muy importante en nuestro sistema, tanto en el campo de la agricultura como en el campo de la pesca artesanal, y es el sistema de comercialización que muchas veces es injusto y además inequitativo. Es interesante, y esto quisiera solamente compartirlo muy brevemente con ustedes, porque es una idea que ustedes pueden llevar a sus países si no lo tienen, de repente lo tienen muy bien, que es una plataforma en el marco de la pandemia. La pandemia obviamente generó un problema muy serio. ¿Qué hemos hecho durante la pandemia? Pues un aplicativo gratuito que utilizamos para la pesca y también se utiliza para la agricultura. ¿Qué es? Comprar mediante el sistema de telefonía o mediante una computadora. Para eso registras a todos los productores de pesca o a todos los productores agrícolas y haces un link estado entre aquellos que quieren, que producen y aquellos que venden. Y esta realidad permite que los principales compradores sean el Estado, restaurantes, ferias itinerantes, clubs y público en general. Sí, se registran los compradores, se registran los vendedores y lo que es esto es una plataforma, una aplicación que se llama Rapitez. Imaginen ustedes una aplicación que se llama Rapipapa, ¿no? O Rapitrigo, ¿no? O Rapiproducto Agrícola, ¿no? Que contribuye y está contribuyendo realmente en nuestro país a superar esos problemas de contagio del COVID-19, ¿no? Finalmente, la problemática de abastecimiento, hay que tener en cuenta que los mayoristas no están regulados ni en la actividad agrícola ni en la actividad pesquera, en el caso peruano. Y aquí hay un tema de ¿se le debe regular o no se le debe regular? ¿Quién fija el precio? ¿Lo fija el Estado? ¿Lo fija la oferta y la demanda? ¿Y cómo nos dejamos llevar por este sistema de libre mercado? ¿Hasta dónde el libre mercado, no? Entonces esto nos conduce a preguntarnos quién nos regula, quiénes son, dónde están, y por eso hay algunas propuestas que quisiera comentarles muy brevemente. Esta es una propuesta que ya está funcionando, que se llama Propuesta de Abastecimiento Responsable y Seguro de Pescado, que se aplica vis a vis en la propuesta de abastecimiento responsable y seguro de productos agrícolas, ¿no? Acá están los objetivos, no lo voy a desarrollar mayormente, solamente quiero citar el programa porque quiero cumplir con un horario corto para que sea ágil esta presentación. También hay otro programa de esta ONG, perdón, Red de Solidaridad Pesquera, que tiene que ver con este link entre compradores y oferta exportable, oferta de venta responsable. El resultado es trascender en las relaciones comerciales directas entre el consumidor y el productor. Me refiero al consumidor, no al consumidor final, ¿no? El restaurante, la tienda, etcétera, el mercado. Y este es un programa muy interesante de sostenibilidad. Otro programa es este, que también es otro aplicativo que se ha aplicado en el campo de pesca y también se debe aplicar en el campo de la agricultura, que es informar sobre todas las actividades y registrarlas de tal manera que esta política permite este tipo de abastecimiento seguro. Finalmente, hay dos propuestas más, que es aplicar normas sobre libre competencia y en la fase de venta hay una norma que quiero compartir con ustedes y que ustedes, si la tienen, extraordinario. Pero si no la tienen, tómenla como modelo. Es una norma de la Comunidad Económica Europea. En las conductas anticompetitivas, ¿qué sucede? Todos ustedes, yo he sido presidente de la Comisión de Libre Competencia en el Perú, ¿no? Y conozco perfectamente este tema, pero no lo voy a desarrollar porque estaría horas hablando con ustedes. Simplemente mencionar que en los mercados de venta y en los mercados de compra existen hoy día medidas prácticas anticompetitivas, como por ejemplo la fijación concertada de precios entre aquellos que van a comprar. Yo te vendo mi papa a $1 el kilo, voy al otro lado, es igual a $1, igual es $1, es decir, no hay libre mercado, porque concertan el precio. Eso es atentatorio del libre mercado. Obstaculizan que entren terceros, ellos son los únicos que van a comprar, porque hacen una suerte de holding, concertan. Estas actividades son anticompetitivas, y ustedes, amigos y amigas, pueden propiciar en sus organizaciones que se presenten ante la entidad de competencia de su país si el libre mercado es lo que se está funcionando y no hay forma de otra manera, y así evitar y lograr la transferencia en la fijación de los precios. Por último, y con esto termino, quisiera simplemente mencionar este régimen en el sistema de comercialización de la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea ha encontrado, bajo esta norma, ustedes la pueden encontrar perfectamente en la página web, está ahí citada,
que es el régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de política pesquera común. Esto vis a vis hay que aplicarlo en el campo de la agricultura, ¿no? Es decir, la primera venta debe realizarse a un comprador autorizado. Imagínense ustedes la primera venta de su producto agrícola a un comprador autorizado, regulado, que además mantenga la calidad y que además al ser regulado no abuse con los precios, no concerte precios y le dé el precio adecuado en su función de intermediario. Esto significa que hay un contenido mínimo de venta y ustedes lo pueden leer. Este mismo tipo de norma funciona en España, ¿no? Es decir, sí es posible en un mercado libre regular el sistema de comercialización. No neguemos a la afirmación que he escuchado más de una vez, es que estamos en el libre mercado. Y aquí no nos queda otra, ¿no? Sí se puede encontrar. Y quiero terminar señalando lo siguiente, amigos y amigas. Creo que de aquí en adelante, en este programa latinoamericano de tierras, donde tenemos a Carlos, a Raiza, tan entusiasmados en montar digamos, este pequeño seminario de 4 fechas, tenemos como para adelante varios retos. Y yo quiero plantearles uno, que es construir entre todos los que estamos aquí, una plataforma de diálogo sobre políticas públicas. Porque esto no se puede acabar hoy día. Una plataforma de diálogo sobre políticas públicas, como un proceso sociopolítico que por su misma naturaleza es algo abierto. En esa plataforma podemos hablar con mucho más detenimiento de las herramientas, los instrumentos, los mecanismos que existen para lograr un sistema de comercialización justo, equitativo, con intermediarios que realmente sean serios, porque no hay que negar que en muchos casos el intermediario es necesario, y cómo regularlo y cómo controlarlo. Está sujeto esto a riesgos, evidentemente, porque puede haber problemas de virtualidad, etcétera, etcétera, entre nosotros. Sin embargo, yo les propongo les hago para terminar mi presentación esta propuesta. Sigamos adelante en este seminario y formemos como Grupo Latinoamericano de Tierras, esta es una novedad incluso para mis amigos Raiza y Carlos, una plataforma de diálogo sobre políticas públicas en el desarrollo productivo de la agricultura familiar, en el desarrollo productivo de la pesca artesanal y sobre todo en los sistemas de comercialización. ¿Cuáles son las mejores políticas que conviertan los hábitos y las costumbres en justicia social y ambiental? Muchas gracias. César, muchísimas gracias y creo que has dado en el blanco de muchas de las expectativas que tenían los participantes del foro de cómo aterrizar, de cómo llevar al siguiente nivel todas las iniciativas que se están desarrollando en cada uno de nuestros países. Así que te agradecemos y nos has planteado un desafío, nos has dejado en la mesa un desafío de cómo articular esta plataforma para ir formulando propuestas de políticas públicas en cada uno de nuestros países. Realmente súper interesante, muy agradecidos por tu intervención. Carlos. Sí, Raiza, bueno, y todos, la idea en este espacio que teníamos antes del intervalo era poder aprovechar, bueno, en este último módulo, la idea era la presentación de César, quien trabaja en el tema de propuestas de políticas públicas, y poder hacer un poco de diálogo, preguntas, respuestas con él, también si hubiesen quedado dudas y preguntas sobre las exposiciones de los módulos anteriores, también están los expositores y sería interesante. Y bueno, aprovechar este momento antes de las conclusiones finales para poder charlar sobre este tema tan importante, ¿no? La experiencia que a veces puede llegar a generar propuestas de políticas públicas, bueno, como César nos mostraba para el caso de ellos en Perú, pero seguramente también ustedes tengan otras allá, y sea interesante escuchar. Así que aquí en el chat había algunas preguntas, pero si quien quiera hacernos su impresión o sus preguntas, por favor levanten la mano. Y bueno, vamos avisando para poder dialogar. Podríamos empezar por alguna que dejaron escrita, que es muy puntual sobre Perú, que si en Perú habían latifundios. O sea, tal vez estaban contextualizando tu exposición, César, en función de cuál es la realidad peruana
con respecto a la tierra que de repente se presenta diferente en cada uno de nuestros países. ¿Podrías responder esa pregunta? Claro, nosotros tuvimos una reforma agraria que lo que pretendió fue acabar con el latifundio. ¿Okay? Las grandes propiedades que provenían de la época española y que hacían la existencia de pongos, los pongos son semiesclavos, que los que trabajaban para la tierra, generó una reforma agraria radical, con lo cual el objetivo fue eliminar el latifundio. Esta reforma agraria, sin embargo, fue hecha por un gobierno militar y las comunidades no estaban muy preparadas para llevar adelante la dirección de empresas que pasaron a ser cooperativas, o SAIs. Este sistema funcionó, pero no tuvo el éxito esperado en términos económicos, sí en términos de sentirme dueño de la tierra, ¿no? ¿No? Había una famosa frase del presidente que decía, campesino, no volverán a comer de tu pobreza, ¿no? Entonces, esta realidad que se dio en nuestro país duró varios años, pero cuando entró el gobierno de Fujimori, en los 90, la nueva constitución eliminó la figura, y en el sentido de que no eliminó la reforma, porque la reforma quedó, y además muchos titulares quedaron siendo titulares, pero ya permitió que pudiera haber compras de terrenos agrícolas para la producción en grande, y esto ha generado que hoy día existan nuevamente empresas que son propietarias de grandes hectáreas de terrenos en la costa. Por eso se permitió en la costa, no en la sierra. Y justo hoy temprano, que está dictando en clases sobre conflictos a mis alumnos, les explicaba cómo se ha producido un tremendo conflicto en el norte del Perú, en Piura. ¿Por qué? Porque una empresa es propietaria de N cantidad de hectáreas para producir este azúcar o algodón, no recuerdo exactamente el producto, pero que ha generado un enfrentamiento, porque ellos queman las hectáreas de producción y eso genera una tremenda polución. Entonces había un enfrentamiento a tal nivel que las comunidades han ido a quemar los camiones, las herramientas de la empresa. Hoy estamos frente a ese conflicto, todavía no se ha solucionado, que viene precisamente a colación de esta situación de la eliminación del latifundio en la costa peruana, ¿no? Esa es un poco la respuesta que le podría dar. La segunda reforma agraria no va hacia ese objetivo, ¿ok? Gracias por la pregunta. Gracias, César. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez alguna relación de lo que dijera César con respecto a las iniciativas que se están desarrollando en sus países. Están pidiendo. Sí, Elsie. Elizabeth Alves está levantando la mano también. Ahí está. Elizabeth, ahí tienes para reactivar el audio. Eso. Hola. Hola, Elizabeth, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Mira, yo me encanta la ponencia del doctor César Guzmán, me parece que es muy ilustrativa y además abre la perspectiva de la cuestión de las políticas públicas que nos abre el tema de que el campesino solo no logra enfrentarse a las dificultades que tiene, ¿cierto? Y que el campo, bueno, para no hablar, Perú no conozco suficiente, pero en Colombia el campesino está muy solo, digamos, en lo que tiene que ver con su subsistencia y capacidad no solo de producir, pero de comercializar su producción. Estoy totalmente de acuerdo con él con relación a la necesidad de asociatividad, sea ella por cooperativa, sea ella por otros mecanismos, pero que tiene que haber alguna actuación en términos de políticas públicas. Yo cité ahí en el chat, hay un grupo importante en Brasil que se llama Red Brasileira de Pesquisa y Gestão de Desenvolvimento Territorial. Ellos han trabajado mucho y siguen trabajando, es un grupo grande, están en la interfaz entre universidades y medio rural
y políticas públicas. Y la FAO este año hizo en Colombia, entre Colombia y Brasil, un seminario que tuvo varias etapas, que se llamaba Sembrando Capacidades, en parte a raíz de la aprobación de la ley en Colombia de compras públicas a la agricultura familiar y campesina. Esa ley está aprobada en Colombia, pero su aplicación todavía se demora y tiene varias dificultades. El hecho de que haya una ley no garantiza de inmediato su aplicación, porque hay unos pasos muy importantes a dar en términos, por ejemplo, aunque haya una oferta pública, pues una necesidad pública de compra de alimentos, muchas veces esas compras no están adecuadas a las posibilidades de ofertas locales, ¿no? En cantidad, en calidad de alimentos, etcétera. Entonces hay todo un trabajo que hacer desde casi que los municipios o veredas o lugares muy remotos, para garantizar, primero, que las demandas de las compras públicas sean adecuadas. Por ejemplo, una cosa que pasó en Colombia, algunos grupos tienen proteínas animales, pero en las compras públicas lo que se pide es pescado en lata, atún en lata. Atún en lata no ofrece el campesino colombiano. Entonces, ¿cómo adecuar esos ítems de las necesidades de compras públicas? Eso es un trabajo mucho más amplio y mucho más profundo que hay que, el gobierno y los gobiernos a todos los niveles tienen que ir adecuando, ¿no? Y tienen que ir haciendo un trabajo muy concienzudo. Ese trabajo de la FAO entre Colombia y Brasil trajo experiencias de Brasil y experiencias de Colombia en un diálogo que fue muy interesante y que yo digo que sería ejemplar para otros, entre otros países, ¿cierto? Yo soy brasileña, pero vivo en Colombia, entonces me interesan las dos situaciones. Sí creo que hay ahí una beta muy importante que ahora le pregunto, mi única duda a lo que comentó el doctor César es sobre la cuestión de la logística, porque es que sigue siendo un cuello de botella en los países, sobre todo los andinos, donde la cuestión de carreteras y de medios de comunicación entre campo y ciudad siguen siendo problemáticos, porque no vi en su punto de los ejes, no vi un eje de logística y distribución. Creo que para nosotros en Colombia eso sigue siendo un punto muy complicado y muy difícil de resolver. Por un lado, yo creo que la apuesta a circuitos cortos sí es una apuesta muy importante y buscar esa solución es una solución, pero de todas formas no es la solución para todo. Entonces, quisiera que él de pronto comentara si han pensado o si han visto algo sobre eso en Perú. Muchas gracias por una intervención tan ilustrativa, ¿no? Porque nos pone las cosas en la realidad. Primero quisiera comentarles que en el Perú sí hay una ley de compras estatales que ya está reglamentada, ¿correcto? Pero con todo gusto de poder compartir con ustedes cuando lo deseen y tratar este tema en forma especial. Cómo se ha implementado, cómo se está aplicando, cómo los comedores populares pueden ser proveedores del Estado y cómo el 30% de las compras del Estado se están haciendo ya procedentes de la agricultura familiar. La fórmula se da a través de lo siguiente. La organización intermediaria entre el productor y el agricultor familiar es una empresa que se forma en la propia zona, donde se trata de que ahí participe también el agricultor familiar, porque no podemos convertir, y esto no sé si están de acuerdo con ustedes, zapateros de zapatos, decimos acá, ¿no? El agricultor familiar será un experto en agricultura familiar, pero ¿será experto en comercializar? Probablemente en vender sí, pero en comercializar. Es decir, en adecuar esa producción a las necesidades del mercado. Mencionabas el tema de las latas, ¿no? ¿Será acaso el que va a tener que enlatar la producción? ¿O habrá otra empresa proveedora que compra este insumo para enlatar la producción y finalmente venderla? O simplemente prepararla, ¿no? Para congelarla, adecuarla a la necesidad.
Hoy día, todos los colegios estatales están siendo provistos en su desayuno, el siguiente proyecto de su almuerzo, con compras estatales a lo largo de las diferentes regiones del Perú. Y en cada región hay pequeñas empresas que se forman para intermediar. Ahora, lo que falta es evaluar, porque recién estamos en el proceso de implementación, si el precio que ese intermediario para adecuar el producto a la compra, al abastecimiento de los comedores populares o al abastecimiento de los comedores escolares, por llamarlo de esa manera, realmente ha sido el equitativo que corresponda al productor. Se trata de evitar que el intermediario se convierta, el intermediario solamente cuando sea necesario, es decir, cuando hay que adecuar el producto a las condiciones de esa oferta. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo concreto. Leche en el Perú se produce una barbaridad, ¿verdad? Y en la zona de las regiones, precisamente donde es nuestro presidente actual, se produce leche en cantidad. Sin embargo, ¿qué consume el escolar? La leche enlatada. Entonces, ¿cómo hacemos si la leche hay que enlatarla? Entonces ahí viene la intermediación para lograr enlatarla. O en todo caso, salvo de consumo inmediato y el proveedor está en la zona, no es necesario, ¿verdad? Entonces, hay este tema. Lo segundo que muy bien has mencionado, que no toca este proyecto de reforma agraria, la segunda reforma agraria, y me parece muy importante, es el tema del transporte. No está entre los 9 ejes, yo solamente he compartido algunos de ellos, de trabajo que se quiere desarrollar. Lo que existe es simplemente que se ha formado, no lo he mencionado, una comisión, ¿no?, de trabajo multisectorial donde están los gremios y la sociedad civil para poder solucionar los diferentes problemas que haya. Y entre ellos puede ser, pero no lo puedo señalar porque no lo han dicho en concreto, el tema del transporte, que es fundamental, ¿no? ¿Quién transporta? ¿Cómo transporta? ¿Cuánto cuesta el transporte? Y a veces en el transporte está el cuento del costo, ¿no? El cuento del precio, el cuento del flete. Entonces eso es muy importante. Entonces ahí yo creo que falta en esa cadena de valor encontrar la fórmula. Ahora, yo he contado algunas experiencias peruanas de cadenas, que se han propiciado las cadenas de valor con esta facilidad que se da a través de sistemas nuevos de digitalizar la compra y venta, pero siempre habrá que transportar el producto. Ya vienen los camiones en frío, por ejemplo, mano de quién va a estar. La cooperativa organizada con financiamiento a través del Banco Agrario puede adquirir esos camiones en frío y encargarse de la comercialización y evitar que terceros finalmente sigan siendo los que compran en 1 y venden en 7, ¿no? Con eso quiero contestar de alguna manera a tu excelente presentación, Elizabeth, porque hay un segundo tema, y con esto termino. Siempre mis amigos, mis alumnos me dicen, cuando no le pregunto, doctor, porque usted habla demasiado, y es la ley, si no se reglamenta, es lo mismo que no fuera nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, bueno, me refiero a ustedes, como gremios, federaciones, yo sé que en muchos casos lo hacen, debieran estar inclusive promoviendo qué reglamentación es la que tiene que salir, fiscalizar que salga, porque eso es una tarea muy importante, porque de lo contrario estamos esperando que el señor Estado reglamente, ¿no? Y el señor Estado puede demorarse a las calendas griegas porque tiene otras prioridades, ¿no? Entonces, es muy importante aquello. Inclusive nosotros tratamos que la ley, hasta cierto modo, no tenga necesariamente el reglamento para que opere. Eso mucho va a depender del acceso político que tengan los gremios de los agricultores familiares, que estoy seguro que lo tienen en sus países, hacia el Congreso. Muchas gracias, Elizabeth, por tu pregunta y por tu intervención sobre todo. Elsie. Gracias, César. Acá tenemos una intervención más de Elsie Perucho. Qué gusto verte, Elsie. Qué lindo estar contigo. Gracias, buenas tardes, muy amable. Mire, muchas gracias, César. Interesante, completa, bueno, todas las veces. Con respecto a la parte también de los intermediarios, quisiera tener mayor precisión cómo están contemplando esa parte de eliminar intermediarios en la pesca artesanal, inclusive en la agricultura, cuando las extensiones son muy lejanas para sacar el producto. Yo siempre he dicho, la pesca artesanal, hay sitios, los desembarcaderos o los puertos donde traen los pescados
muchas veces el pescador tiene una embarcación muy pequeña que no le alcanza a llegar al sitio del desembarque. Entonces tienen que utilizar lo que nosotros llamamos unos lancheros para ir a recoger sitio a sitio el pescado y llevarlo hasta determinado puerto y ese sí poderlo comercializar. Entonces no sé cómo contemplan en la pesca artesanal esa parte. Igual ocurre con los productores agrícolas, donde las carreteras completamente está muy difícil llegar a esos sitios de producción directa y entonces está el transportador que va llevando vereda por vereda, nosotros lo llamamos acá así, vereda por vereda, para después acopiar en un sitio y a ese poderlo trasladar. Y eso va muy ligado a la compra en los supermercados, en las grandes cadenas, que muchas veces las cadenas mismas van y visitan a los productores, les dicen cómo deben sacar su producción y les garantizan que la compran. Ya otra cosa es la negociación que hagan para el pago, pero esa parte ellos les están garantizando esa compra, pero también están verificando que la producción la hagan de forma ecológica o que cumplan con ciertas normas para poder tener el registro INVIMA, que es lo que tenemos acá en Colombia. Esa sería la parte de para los intermediarios. Y con respecto al programa que tiene Innovación en Pesca y Acuicultura, si es posible que después nos pudiera hacer llegar un proyecto que ya hayan implementado en innovación, en pesca y acuicultura, para poder verificar exactamente en qué parte está esa innovación en la pesca. Si es con respecto a las artes de pesca, si es con respecto a mecanismos para que no haya pesca incidental, ¿sí? Entonces más hacia eso, o si no aplica para los pescadores artesanales, si la innovación es más hacia la parte de conservación del recurso. Nosotros en Colombia está también la ley reglamentada de compras públicas y está igual el 30%. La dificultad está aquí en que las minutas de alimentación es las que dicen qué es lo que van a entregar y esa minuta de alimentación se arma entre las autoridades locales, el Instituto de Bienestar Familiar, si es para alimentación de niños escolares, pero también se está armando directamente con la Secretaría de Salud. Entonces, el decir que nosotros vamos a incluir en la compra de atún, eso debe estar ya plasmado en la minuta, pero la minuta está liderada desde el gobierno local. Entonces, podemos tener la ley, está reglamentado, pero eso es un manejo también interno que ahí es donde nos tocaría entrar a incidir para que no solamente se cumpla esas compras, sino que sean las condiciones en que los productores puedan brindar esa entrega de esos productos. Era básicamente esa mi intervención con respecto a cómo se está adelantando acá, pero me queda mucho la duda de los intermediarios. Muchas gracias, César, y demás compañeros. Mira, tu pregunta es muy amplia, pero yo quisiera comenzar por el principio. Es decir, el desarrollo. Una cosa es el producto y otra cosa es la comercialización, ¿verdad? Entonces, el tema de innovación, yo te voy a pasar el link y a todos los que deseen, de lo que denominamos nosotros, para el caso de pesca, Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura. Y ahí van a encontrar en la página web qué proyectos se han desarrollado ya de innovación, ¿correcto? Porque el objetivo precisamente es fomentar y mejorar la producción, ¿no? Aquí existe un certificado que se llama Sanipes, que necesariamente debe obtener el pescador artesanal para que el pescado que saque primero sea de los tamaños que correspondan, sobre todo si hay tiempo, y no sea en tiempos de veda, para que, y es impresionante cómo aprenden, ¿ah? A mí me gustaría que vean videos, es impresionante. A ver, lo miden, y lo devuelven al mar, porque no corresponde al tamaño que saben además, y eso ha sido un tema de capacitación caleta por caleta. La caleta llamamos en el Perú tenemos un mapa de caletas, ¿no? Entonces se va allí y se hace ese trabajo de capacitación y de formación, pero este programa de innovación podría darte más luz sobre lo que has preguntado muy bien. El otro tema que es el de la comercialización,
lo que nosotros estamos tendiendo es algo que también creo que no sé si lo voy a explicar bien, que es lo que nosotros llamamos el sistema de registro de comercializadores. Es decir, ¿qué pasa aquí en el Perú? Como aquí el mercado es libre, y en la época de nuestro querido Fujimori todo se liberó, ¿no? Y el santo mercado tenía que arreglar todo, resulta que hoy día compra quien quiera, ¿no? No es puede ser consumidor, puede ser para la venta, puede ser restaurante, puede ser mayorista, puede ser lo que quiera, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos tratando de evitar, tanto en el caso de productos agrícolas de agricultura familiar y productos de la pesca, es que estos mayoristas, que existe un sistema de registro y de control. Eso no está prohibido contra el libre mercado, ¿no? Yo sé que también tú tienes un presidente liberal, el nuestro ya no es tanto, Dios gracias, ¿no? Pero es decir, un sistema de registro del intermediario, que tiene que tener determinadas condiciones, debe tener determinados requisitos de infraestructura, de frío, tiene que tener requisitos de... Claro, si estás hablando de ese pescador en su chata, como decimos nosotros, que pasa por el río recolectando peces, y a ese le dices, oye, regístrate, pues también lo tendrá que hacer. Y ese registro va a permitir, por ejemplo, mantener la calidad del producto, ¿no? Que aquello que compre responda a determinados temas de calidad, de mejora, producto de la innovación. Se hace una relación entre lo que es producción y comercialización. Ahora, ¿se supera el intermediario? No. Lo que se hace es registrarlo, controlarlo y hacer un seguimiento. Bien, la CB. Si ustedes ven la legislación de la Comunidad Económica Europea, les recomiendo, a ver si nos podemos hablar entre todos, recomiendo leerla. Les he puesto los textos solamente, no la he desarrollado porque me caería esta mañana, pero les recomiendo leer la legislación de la Comunidad Económica Europea, que tiene un sistema de control de lo que ellos llaman lonjas y de lo que ellos llaman, por tanto, el proveedor. Cómo se registra, inclusive ellos tienen que registrar la nota de venta, tienen que registrar todo. Y es mercado libre, o sea, ¿por qué? ¿Saben qué? Disculpen que sea tan pesado, pero nos han metido el cuento de que como hay libre mercado, el santo mercado arregla todo. Falso. Eso no quiere decir que no pueda registrar y controlar al comprador, al restaurante, al mayorista, al transportista. Todos tienen que estar registrados y cumplir con determinadas condiciones y hacer transparente la venta y compra de producto. Eso sí se puede hacer. Eso no está prohibido. En consecuencia, sí es importante hablar de estos registros. Yo estaba tratando de buscar aquí entre mis documentos el registro, pero tiene un nombre especial. Se los voy a proporcionar con todo gusto, ¿no? El sistema de registro que tenemos en el Perú, que ya empezó a funcionar todavía con un modelo para llevar adelante este sistema, y además el que mencioné muy rápidamente, que se llama Sutrapesca, o perdón, tiene otro nombre, pero bueno, no me importa, en este momento se me ha olvidado el nombre concreto, pero es un sistema por el cual la trazabilidad, ustedes saben lo que es trazabilidad, ¿verdad? A mí me ha costado aprenderlo, pero bueno, la trazabilidad está registrada, ¿ok? En todo el proceso. Entonces, el operador que se siente registrado, que se siente controlado, que se siente que tiene que cumplir con determinadas condiciones, va a cumplir. El que está en la libertad va a hacer lo que quiera y va a seguir siendo el grande que se come al chiquito, ¿no? No sé si con esto de alguna manera he contestado a tu excelente intervención, Elsie, porque tú en verdad conoces, has podido hacer esta presentación sobre pesca muchísimo mejor que yo. Muchísimas gracias. Buenísimo, César. Acá tenemos también Gerardo, que nos quiere hacer una impresión, pregunta. Gerardo, ahí tenés el audio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, César. Agradezco que estés ahorita de ponente. Mucho conocimiento tienes, eso es muy bueno, aprendemos mucho de ti. Lástima que es el último día de este curso, el cual ha sido muy satisfactorio y con mucho conocimiento para todos. Pues mira, yo te platico tantito. Yo soy Gerardo Cedillo, vivo en Cancún, México, en el país de México, en la ciudad de Cancún. Desafortunadamente nuestro presidente ha quitado todos los apoyos agrarios a la pesca, a la agricultura, ganadería. No hay subsidios, no hay apoyos, absolutamente nada. Ya ha acabado con todo el sistema que había de apoyo hacia el campo y todas las otras endes, ¿no? Yo desde hace 5 años me dedico a hacer proyectos sustentables, en el cual sí me ha costado un poco de trabajo, pero pues ahí voy. Pero viendo la deficiencia y el pago hacia los productores, pues me surgió una idea en la cual ha sido muy exitosa.
en la ciudad de Jalapa, que es parte aquí del territorio nacional, en Veracruz, pues yo vi que a los productores de la leche les pagaban el litro de leche a 4 pesos. 4 pesos vienen siendo como, ¿qué será? Unos 4 centavos de dólar. Al ver esa necesidad y ver la poca paga, aquí muchas veces todos los productores de leche lo que hacían eran huelgas y manifestaciones y tiraban en las carreteras y en las calles y en el centro de las ciudades todos los litros de leche, miles de litros, en vez de regalarla o venderla a la gente local, ¿no? Pues a mí me surgió una idea de desarrollar una cooperativa de pequeños productores de leche, en el cual yo les pago a dólar el litro de leche y sacamos los derivados, ¿no? Para mí ha sido un poco difícil colocar los productos porque son productos orgánicos, pero ahí vamos. Y también en el tema de la miel, con los productores avícolas, pues resulta ser que les pagaban a $1 el kilo de miel. Al ver esa carencia de pago, el costo tan bajo, pues obviamente me dediqué a desarrollar todo el estudio de mercado en el cual uno pudiera hacer y realizar un laboratorio avícola para que les enseñáramos a extraer la miel y todo, y obviamente hacer miel de calidad, ¿no? En vez de que, de que le vendieran la miel a los grandes consolidados, pues obviamente ahora la miel de los pequeños productores, yo tengo ya 50 productores que me venden la miel a mí, obviamente con su laboratorio, certificado y todo, pues ya yo se las pago a $4 el kilo de miel. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que en nuestro país, que es México, no tenemos apoyos, no tenemos nada. Yo tengo 240 hectáreas que a lo largo de este tiempo, pues yo he querido hacer un desarrollo sustentable en el cual ya lo estoy haciendo, que tenga pues todas las medidas sustentables, que tenga jardines comestibles, que sea para fácil unas 700 familias que no tengan que depender de nada del sistema, como de los centros comerciales, de nada. Obviamente que todo lo tengan a la mano. Mi pregunta es, ¿hay alguna organización, algún organismo en el cual uno pudiera meter sus proyectos y pudiera descargar algún recurso? Ya que en mi país pues ya no hay recursos, ya no hay proyectos, ya no puedes descargar apoyos federales ni gubernamentales. Esa es mi pregunta. O sea, yo estoy muy metido en el tema sustentable, estoy muy metido en el tema de los apoyos agrarios, pero de todos los demás, de todas las demás categorías. Y sí quisiera que una organización internacional o algo así viera nuestros proyectos para hacerlos más consolidados y poder tener un crecimiento y hacer una red en mi país, ¿no? Y poco a poco generando lo que nuestro presidente no ha podido hacer. Esa es mi pregunta. Gracias, Gerardo. Primero, bueno, estás hablando de Cancún, ¿verdad? Que para Sí, muchos latinos es ir de descanso, ¿no? Y para los gringos es para irse a repatigar ahí y bañarse. Pero Cancún es otra realidad, ¿no? Entonces, claro, totalmente. ese Cancún del que estás hablando, que es la realidad de la sin apoyo estatal, ¿verdad? Claro. Ha sido como aquí el proyecto Sierra Productiva es hecha por un grupo privado que se reunió en el Cusco y decidió hacerlo. Y entonces consiguió recursos de cooperación internacional, ¿no? Ahora, honestamente, no te podría decir hoy día de dónde, pero en la pesca artesanal, por ejemplo, una persona que me dio mucho para esta presentación, tiene un ONG que se llama Red de Sostenibilidad Pesquera y trabaja con proyectos de programa de cooperación internacional. Básicamente es una ONG, ¿no? No sé cómo están pensadas o reguladas las ONGs en México, pero aquí tienen bastante libertad de funcionamiento y pueden obtener recursos en tanto y cuando sus proyectos vayan hacia el camino de la seguridad alimentaria, hacia el camino de los proyectos que tú muy bien estás planteando, siempre y cuando no sean proyectos que generen una utilidad comercial, sino un beneficio al desarrollo productivo o al desarrollo del sistema de comercialización. Y yo lo único que te podría sugerir es ese camino. Sin embargo, tú probablemente ya lo has seguido y me dirás, qué fácil es decirlo, pero muy fácil realizarlo. Nosotros también, en el movimiento en el que estamos, y esto lo sabe muy bien Carlos, hay una organización que también da apoyos, pero muy específicos, ¿no? No es un apoyo a nivel de una
de una entidad como la que tú has formado, o una organización que has formado que tiene 240 hectáreas, ¿no? Que probablemente necesita determinado tipo de recursos o de apoyo financiero. Pero sí creo, ahí hay una respuesta, por ejemplo, muy concreta de nuestro amigo Adrián, que dice Alianza del Pacífico, y puede buscar también iniciativas del GitLab. Lo encuentras en el chat. Hay una respuesta concreta de Adrián, que le agradezco mucho, ¿no? Y si es una cooperativa, puede buscar la agencia cooperativa, claro, de la GTZ, que ahora se llama GIS, ¿no? Que es una entidad alemana de cooperación técnica internacional. La GTZ da mucho apoyo a este tipo de proyectos, ¿no? Eso sí lo conozco en concreto, pero todo depende de... Mira, incluso hoy día yo tengo amigos y amigas que están siguiendo cursos para desarrollar proyectos de cooperación internacional, porque esto es una especialidad, y seguramente en México lo debe haber, ¿no? Cómo presentar un proyecto a estos organismos cooperantes para poder tener los beneficios. Mira, ¿sabes qué? Recursos hay. Los recursos hay. Lo que probablemente desconocemos es cómo hacer la conexión. GTZ es un caso concreto, la cooperación alemana, también existe la cooperación española, y también existe esta posibilidad de formar una ONG que también va a recibir y va a vivir de esta cooperación, en tanto en cuanto sus fines no sean de ganancia, de utilidad, sino que esas utilidades, esos recursos retornan, digamos, al desarrollo, ¿no? Entonces, esto es lo que te voy a contestar. Perdóname si no te he dado una respuesta muy concreta, porque no la tengo en este momento, pero sí me ha ayudado mucho nuestro amigo Adrián en dar una respuesta concreta. Pero excelente, te felicito, montar una cooperativa es lo mejor, y que los proveedores hoy día sepan que tienen un comprador que compra a precio justo, tanto mejor, ¿no? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. César, y invitamos a todos que tengan alguna impresión más, porque estaríamos cerrando la etapa de plenaria de este bloque. Había algunas preguntas que quedaban en el chat, por ejemplo, respecto a los intermediarios. Leoncio Peña te preguntaba el tema de comercialización, ¿cómo es la propuesta para el caso de los intermediarios? Si bien algo ya has comentado, algo que quieras responder, César, específicamente, y Leoncio, cualquier cosa, si querés, nos pedís habilitar el micrófono. Bueno, lo primero es que yo no sé cómo funciona el mercado en sus países, ¿no? Pero un mercado desordenado y no organizado es lo peor que hay, porque ahí gana el tigre, ¿no? Y se come el ratón. Por eso es que no quieren que se ordene. Entonces, lo primero que tenemos que buscar nosotros, y hay proyectos ya sobre esa naturaleza y en el Perú también se han dado, para lograr el ordenamiento del mercado. O sea, el mercado no es un altar que hay que adorar. Yo creo que Camdesus, cuando era presidente del Fondo Monetario Internacional y dio su curso de clausura, decía que lo peor que hemos podido hacer en nuestros países es haber convertido el mercado en un nuevo santo, ¿no? Y todos le rinden bendiciones. El mercado sí se puede regular y controlar. En consecuencia, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo diría dos cosas. Primero, los compradores pueden realizar prácticas anticompetitivas. En México hay una ley de competencia desleal. En Colombia también. En Chile también. En Argentina también. En todos los países hay. Porque esto ha sido promovido por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial para aquellos países que hemos optado por el libre mercado, pero que tenemos que contar con una instancia en el gobierno que regule y controle el mercado. ¿Ok? En el caso del Perú se llama Indecopi. Y como les dije hace un momento, disculpen la autobombo, yo soy presidente de la Comisión de Libre Competencia. Y ahí hemos tenido que ver, por ejemplo, la regulación del precio del pollo, ¿ok? La regulación del precio del pan, la regulación del precio de la harina, la regulación, etcétera, etcétera. Y la regulación del precio, inclusive, aunque me parece un poco extraño, de los productos farmacéuticos, ¿ok? Porque aquí, pues, las grandes empresas farmacéuticas se quieren comer a grande porque pusieron el nombre Perico cuando yo puedo comprar el genérico, me cuesta mucho más barato. La diferencia es 10-1. ¿Y por qué no puedo vender el genérico? Porque es competencia desleal. Estás loco, ¿no? Artículo 1 de la Constitución. Nosotros debemos defender la vida y, por tanto, eso se puede hacer. Entonces, ¿qué se necesita ahí? Capacitación.
para poder utilizar, aún el libre mercado, los caminos para sancionar las prácticas anticompetitivas. Yo conozco varias, que ahora por razones de tiempo no las he expuesto. Los oligopolios, los precios concertados, el impedir el acceso. Miren, aquí en Perú ha llegado a suceder lo siguiente: el monopolio de una familia que compra una determinada terminal pesquero, siendo los únicos, que hacían hasta mafias para evitar que entren terceros que podían romper el precio. O las ventas atadas, ¿no? Que te aseguro el precio de tu producto agrícola, pero siempre y cuando tú, perdón, te aseguro comprar, pero siempre y cuando tú produzcas para mí y te voy a habilitar los recursos. ¿A qué precio? Al precio que yo quiero, pues. Entonces ese campesino seguirá siendo pobre toda su vida. ¿Cómo romper con eso? Esa es una práctica anticolusoria, esa es una práctica anticompetitiva, y ahí lo que nos falta es capacitarnos para denunciar, ¿ok? Claro, ustedes dirán, ay, doctor, usted parece abogado, pues los abogados siempre quieren denunciar y ganarse algo como abogados, ¿no? Pero no es eso, sino que debemos hacer uso de esas mecanismos. Ahora, no funciona bien nuestro sistema de libre mercado, nuestra libre competencia, y nuestro es probablemente. Pero ¿saben cuál es la comisión más importante de libre competencia en Estados Unidos? Perdón, de libre mercado, la que sanciona con multas impresionantes concertar precios. Y nosotros aquí en el Perú también tenemos esta aplicación de este. Ese es un tema preventivo, ¿no? O perdón, sancionador. Es el camino sancionador. El otro camino es el registro, ¿no? Entonces, les mencionaba hace un momento el proyecto, gracias a la pregunta de Elsie, que me olvidé el nombre, que se llama Citrapesca, que es un proyecto por el cual lo que se va a hacer, lo que se está haciendo ya, perdón, como modelo, es un registro de todos los transportistas, de todos los habilitadores, de los restaurantes, etcétera, y poniendo las condiciones para que participen. Por ejemplo, identificar la calidad de producto. Si se trata de un producto pesquero, tiene que venir con su certificado de Sanipes, ¿no? Si se trata de un producto agrícola, tiene que venir con un certificado que acredite que no haya utilizado, como ustedes saben muy bien, estos transgéneros o como se denominen, que hacen que no pueda ser certificado adecuadamente el producto. Entonces, también eso se pone como requisito. O sea, incluyes el sistema de registro y vas por lo debajo, no por debajo, no, directamente señalando condiciones y requisitos, de tal manera que regulas el mercado. Ustedes me dirán, y disculpen que me pregunto y me respondo, ¿se pueden fijar precios? Depende del gobierno, pues, ¿no? No sé si en Nicaragua se podrán fijar precios, o no sé si en Cuba se pueden fijar precios, pero me temo que en los demás países de América Latina no, es un pecado fijar precios porque atenta contra el mercado. Pero ¿saben qué sí se puede hacer? Franja de precios. ¿Ok? Franja de precios. Eso sí se puede hacer. Eso sí lo permite el mercado. ¿Ya? Mira, daríamos una charla larga sobre eso porque me encanta. Pero solamente quería hacer ese pequeño comentario de mi producto de mi experiencia. Gracias, César. En el chat quedaron varios comentarios interesantes. Unos recomiendan que también hay iniciativas de BitLab que está apoyando mucho la innovación y sobre todo de proyectos de sustentabilidad. También los proyectos de FAO, ICA, que pueden financiarse, pueden financiar proyectos, y es cierto, pero creo que uno de los comentarios más importantes de Adrián Rodríguez, que las redes de veeduría ciudadana son muy importantes para la fiscalización de las prácticas de los monopolios y de la falta de libre competencia. Yo creo que ahí consumidores, ciudadanos, productores, jugamos un rol muy importante. Muchas veces somos como testigos mudos de lo que pasa y bueno, siempre se ha hecho así y nos sometemos a esos procesos y por eso, como dice César, el productor siempre quedará siendo pobre porque no puede pasar al siguiente nivel basado en estas malas prácticas y nos toca a nosotros como ciudadanos organizados irrumpir, cortar estos modelos. Así que otra vez, gracias César por tu pertinente presentación, interesantísima, además con un carácter muy, muy regional, o sea, nos vimos identificados de todos los países, más allá de que tu experiencia sea muy peruana. Así que muchísimas gracias, César. Yo no sé, Carlos, si quieres que pasemos a las conclusiones entonces. Hay un comentario que quería hacer, que de alguna manera remonta esta conversación al inicio, al primer set. Estamos en medio de la cumbre global del clima, la COP26 que se está desarrollando en Escocia. Allí están todos los mandatarios y todos los líderes de las Naciones Unidas exigiendo que el planeta tiene que tomar acción, que debemos pasar del discurso a la acción. Y yo quisiera decirles que
cada iniciativa que ustedes están desarrollando en sus territorios de agricultura familiar, de agroecología sostenible, de sustentabilidad, es un granito de arena que contribuye con acciones más allá de los discursos a la sustentabilidad humana con la sostenibilidad ambiental. Y tenemos que enfocarnos a que somos parte de un concierto de naciones, de un concierto de acciones, y tenemos una importante responsabilidad en esta incidencia. Yo creo que este intercambio de experiencias lo ha evidenciado y agradecerles a todos por eso. Gracias, César. Al contrario, muchísimas gracias. Y lo que tú has mencionado es muy importante. Existen las asociaciones de consumidores y el consumo responsable. Y en segundo lugar, como saben muy bien, hoy día en países como Inglaterra y otros más, exigen condiciones mínimas del trabajo de los niños para que te permitan vender el producto. Y eso es bueno que también se conozca, ¿ya? Para evitar la explotación de los niños en el camino de la agricultura. Gracias. Bien, muchas gracias, César. La verdad que, bueno, este ha sido el corolario un poco final del tema final del curso, ¿no? Porque es un tema donde a veces necesitamos este diálogo también con algunos expertos en el tema leyes, en el tema legal, la jurisprudencia, porque a veces desde las asociaciones de productores, de consumidores responsables, de canales cortos, existen estas necesidades, ¿no? de poder, poder preguntar, poder buscar y con quién consultar sobre cuáles son los mejores caminos, las mejores formas, ¿no? Que nos puedan aconsejar de acuerdo a las legislaciones de cada país o las ideas de poder también llegar a proponer, ¿no? Nuevas ideas, propuestas de políticas públicas, ¿no? Y bueno, estamos llegando a la conclusión de este curso taller que bueno, creo que ha sido, como decía Raiza, muy rico desde sus inicios, ¿no? Con experiencias concretas. Recuerdo las experiencias de Brasil, de Perú, de Panamá, de Argentina, bueno, todas las que ustedes han comentado. Y bueno, una de las ideas desde el programa Fraternidad de Tierras, donde estamos organizando este curso corto, este curso taller, para seguir en contacto y compartir nuestras experiencias. Queríamos enviarles una ficha, que se las enviaremos a través la vamos a poner ahora en el chat, pero también después la vamos a enviar en el grupo, ¿no? Una ficha donde ustedes nos puedan dejar, quienes quieran, una síntesis de las propuestas, alternativas, experiencias locales en América Latina y el Caribe sobre estos temas, comercialización, abastecimiento de alimentos, que estén realizando, ¿no? Para poder conocerlas y poder seguir vinculándonos, poder seguir la comunicación, para sumar al desarrollo territorial en clave de como hablamos en este curso, de equidad, de sustentabilidad, de fraternidad, ¿no? Y que la misma, para quienes quieran, la podremos compartir junto a las demás experiencias de los compañeros participantes en este curso, en lo que se llama el semillero de experiencias de buenas prácticas en América Latina y el Caribe, dentro de la web que tenemos de la Red Latinoamericana y Caribeña de Tierras, del programa Tierras hacia una fraternidad posible del Instituto Universitario Sofía, que es una de las entidades organizadoras. Es una ficha muy simple, ahora se las voy a pegar en el chat, donde solo en una carilla lo que les proponemos es poner el nombre de su experiencia, los participantes e instituciones, la ciudad, región, país, un resumen de 300 palabras de qué se trata la experiencia, algunas fotos que nos quieran dejar y un contacto, de manera de a través de la web, quienes están trabajando, tomando cursos en estas distintas temáticas, y quizás lo puedan ver, puedan contactarse y también seguir en contacto entre nosotros. Así que por ello, aquí en el chat les voy a poner la ficha, igualmente la mandaremos al grupo WhatsApp, ¿no? Porque creo que todos queremos de alguna manera seguir en contacto con todos,
Y además en el formulario Google que hemos armado, dimos la posibilidad de dejar los contactos de todos los que lo quieran compartir para poder seguir en contacto, ¿no? Desde nosotros, tanto con Raiza, con César, con el equipo organizador, Martín, que concluíamos aquí. Si hubiera algunas preguntas tendríamos, o también de temas anteriores, tendríamos algunos minutitos más, 15 minutitos más. Y luego, para quienes necesiten el certificado del curso, le vamos a pedir a Cristina, nos indicaría a través de la plataforma Cevitepal, quienes necesiten un certificado del curso, un cuestionario breve, muy sencillo, que habría la semana próxima, de martes a viernes, con preguntas de los mismos temas que nos fueron exponiendo, ¿no? En las distintas exposiciones aquí, preguntas muy sencillas, múltiple choice, verdadero o falso, como para poder reafirmar los contenidos, los conceptos que se fueron charlando en este curso. Así que, Cristina, si nos querés comentar del cuestionario. Muchas gracias, Carlos. Bueno, sí, exactamente como nos ha indicado Carlos, vamos a seguir, digamos, en tiempos lo siguiente. El día lunes yo estaré subiendo este cuestionario a la plataforma. Entonces, lo que voy a abrir es un nuevo módulo, ¿sí? Ustedes han venido con cada módulo, o sea, cada conferencia o cada ponencia ha sido un módulo, ¿verdad? Y en cada uno de estos espacios ustedes han participado por medio del foro, pero ese foro no es calificable, ¿no? Es para compartir, es un compartir. Bien, pero necesitamos algo calificable para poder, pues, generar los certificados y también como para afianzar, ¿no?, los conocimientos. Creo que este tipo de evaluación nos ayuda más que afanarnos por la nota. Vamos a dar varias oportunidades de que contesten el cuestionario, unas 2 o 3 oportunidades, y nos va a ayudar más a afianzar los conocimientos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es abrir un nuevo módulo que se llame módulo evaluativo. Y en ese módulo lo único que van a encontrar es el cuestionario. Eso lo hago el lunes. Y el martes ya está habilitado para ustedes. Entonces, entre el día martes al día viernes hay que contestarlo. Ya el día viernes cerramos y ya no hay ninguna posibilidad. Y pues de ahí generamos sus diplomas, entonces es muy importante, ¿no?, que lo contesten. Es de carácter obligatorio. Bueno, eso sería, Carlos. No sé si algo más, alguna aclaración. Tendríamos los últimos 10 minutos. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, tanto referido al tema de hoy o alguno de los temas anteriores, o comentar algo, una impresión que quiera compartir, micrófono abierto. Yo aprovecho el silencio. Les pedimos que silencio. levanten la mano. Yo aprovecho el silencio colectivo otra vez para dar las gracias y para esto que mencionaste, Carlos, de compartir la iniciativa, para mantener la red. Yo creo que es lo más importante que nos podemos llevar de estas 4 semanas, porque hemos corroborado que solos no llegamos muy lejos, pero juntos podemos hacer una gran fuerza en favor de nuestros emprendimientos y de la sostenibilidad de nuestras regiones, ¿no? Así que ese recordar y solamente y agradecer a todos por su tiempo y dedicación. Yo hice una propuesta al final de mi presentación, Carlos, por si se desea armar una especie de plataforma para lo que son políticas públicas, es decir, donde podamos, aquellos que tengan interés de acá a un tiempo, no mañana ni la próxima semana, poder incidir en algunos proyectos comunes, porque hoy día no ha habido tiempo para que compartan sus propias experiencias de políticas, ¿no? Y podamos encontrar de repente caminos de unidad y de incidencia política sabiendo lo que se hace en otros países, ¿no?
poco para compartir. Pero lo dejo ahí como una simple sugerencia, Carlos. Bien, Martín, ¿querés comentarnos algo también desde las conclusiones? No, más que nada, como decía Raiz, agradecer y bueno, y tener la posibilidad, también agradecer la posibilidad de antemano, la posibilidad que todos participen de ese formulario donde nos cuenten sus experiencias y podamos armar algo más a partir de esta conglomeración de experiencias y empezar a trabajar en función de eso. Hay un autor de economía social que dice, si nosotros pensamos que la economía está dividida en tres, ¿no? El manejo de los recursos. Tenemos la economía pública, la economía capitalista y un espacio de economía social. Entonces, digamos, en la medida en que podamos manejar cada vez más recursos, poder hacerlos articular cada vez con mayor velocidad y con mayor magnitud, la economía social, la posibilidad de trabajar sobre la economía, una economía sustentable, más humana, etcétera, etcétera, va a tener más posibilidades de ser. Muy, muy interesante, muy interesante. Bueno, estaba pidiendo la palabra. Me parece interesante este curso de la tierra a la mesa y yo me he quedado como aterrado en una de las exposiciones que hizo, no me recuerdo, era creo portuguesa compañera o colombiana, sobre la cantidad de alimento que arrojamos a los espacios de que ya no requerimos. Me parece que eso marcó en mis 46 años de vida una norma. Ahora cuido muchísimo lo que mi familia va a poner a la olla, porque significa que para nosotros eso es poder aportar para el calentamiento global. Yo culmino diciendo en este curso, me parece que deberíamos de trabajar una carta desde donde estemos, firmarla con el compromiso de hacerla llegar a la Asociación Internacional de Cambio Climático, qué sé yo, que hemos discutido, y que nuestros aportes es de que hay que trabajar más allá de la defensa como tal del cambio climático, es más la defensa de que hay que hacer conciencia en lo que vamos a producir en nuestra tierra, es decir, que aprendamos a cultivar solo lo necesario. Me parece que eso marcó mucho. Así que muchas gracias. Me doy por bien servida. Gracias por ese comentario, Elber. Sí, fue uno de los primeros comentarios del curso. Gracias, Elber. Colombiana. Adrián. Bueno, yo soy panameña. Panameña, sí. Algún momento fuimos colombianos, pero justamente hoy celebramos que somos panameños. Adrián, quería decir su último comentario y cerramos, entonces. Bueno, no, pues felicitarlos por este evento muy interesante. Desde la ciudad de Medellín, muy complacidos pues, por la invitación. Propuestas, pues a mí me parece que hay algo muy interesante y reuniendo pues como todo lo que se conversó hoy fuera de la plataforma de políticas públicas para este asunto de agricultura familiar y pesca artesanal, se hace necesario crear una plataforma de cooperación, una cooperación triangular o una cooperación sur-sur, porque definitivamente vemos que, por ejemplo, Colombia, que ya dentro de la OECD, pues ya es muy difícil que pueda decir vamos a buscar recursos, ya nos toca entregar recursos. Y realmente, si revisáramos cómo está la economía social y cómo está el desarrollo de las organizaciones de base, se hace necesario empezar a crear esos instrumentos de cooperación, sean financieros, no financieros, técnicos, de acceso a conocimiento,
incluso hasta de poder sacar esas políticas públicas. Porque probablemente, pues, no sirve solamente que pensemos, bueno, ¿cómo hacemos políticas públicas del sector agrícola en Colombia? Tiene, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, en otros lugares. Me genera como esa inquietud. O sea, nunca hemos sacado como un bloque de política regional que realmente sí responda a estos temas de Laudato Si, que lastimosamente tenemos que trabajar unidos. No podemos seguir en este cuento de, bueno, es que Perú sacó su normatividad y está sacando una reforma agrícola. Colombia no ha podido sacar una reforma agrícola ni siquiera con el proceso de paz. Y era un compromiso del proceso de paz. Tenemos que empezar a trabajar un poquito más articulados, y pensaría yo que pegar este tema de las políticas públicas a un tema de cooperación sur-sur o cooperación triangular, que nos permita tener más fuerza para poder desarrollar una agenda que sea un poco más fuerte y que tenga como más dientes para poder hacer algo, porque veo que hay un montón de iniciativas aisladas muy interesantes, pero se quedan simplemente en iniciativas aisladas. La idea es cómo logramos eso de una forma, un bloque más estructurado. Nada más, pues muchas gracias por la invitación y fue un gusto pues haberlos conocido. Muchas gracias, Adrián. Bueno, gracias a todos. Carlos, te cedo las palabras de despedida y nos estamos viendo. Recuerden su evaluación y sumarse a la red para mantenernos en contacto y saber si les interesa darle continuidad a un curso como el que hemos iniciado en esta ocasión, ¿no? Así que gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Cuídense mucho. Buen fin de semana. No, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Todos hemos aprendido de unos de otros. De la parte del cuestionario, con gusto me escriben. Muchas gracias. Cristina, escuchará, mirará lo que te manda WhatsApp, Cristina, no me contestas. ¿Quién dice que no le contesto? Elber, voy a mirar. Y con calma, sí, porque tengo miles de mensajes. Pero sí contesto. Muchas gracias. Una feliz noche. Bueno. Desde Colombia, Granada, muchas gracias. Ha sido muy edificante. Carlos, muchas gracias por todo. Saludos a todos. A todos los ponentes. Muchas gracias a Luciano que nos ayudó aquí, nuestro intérprete. Muchas gracias a todos. Estuvo muy interesante. Colombia. Muy interesante. Esperamos continuar siempre en la red. Ese es el camino a la red.